Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 18 al 20. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías, y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos, y en medio de su carne, y les daré, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea para ellos su Dios. Corazón nuevo y espíritu nuevo. Dios siempre ha dado ordenanzas al ser humano, empezando desde Adán. Adán, estando en el huerto, recibió mandamientos de parte de Dios, diciéndole el Señor: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, que está en medio del huerto, no comerás. Donde dice Génesis 2:17. Dios estaba probando la fidelidad y obediencia del hombre, de tal manera que, aunque eran mandamientos muy pequeños, pero de esa manera Dios probaría la fidelidad del ser humano, si estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios o a hacer su propia voluntad. Y desde aquel momento Dios demostró que al hombre le dio ese libre albedrío de que él pudiera escoger o decidir sobre su propia vida. Porque si Dios hubiera querido, no hubiera querido que él comiera de ese árbol, lo hubiera dejado amarrado, a distancia que no pudiera alcanzarlo. Pero Dios le puso la prohibición y lo dejó suelto, para ver qué haría el hombre. Y desgraciadamente, lo primero que hizo fue hacer lo que Dios le había prohibido. Esta es la verdadera situación del ser humano hasta el día de hoy. Todo aquello que se le prohíbe es lo que siempre quiere hacer. Cuando las cosas le dicen, haga esto otro y lo otro, no están dispuestos a hacerlo. Pero si le dice que no lo haga, eso sí lo va a hacer. Dios dio leyes a Moisés en el monte Sinaí, fueron escritas en tablas de piedra. Moisés tardó 40 días en el monte Sinaí para recibir las leyes y ordenanzas para el pueblo. Estas tablas estaban dentro del tabernáculo. Les fueron puestas de pulseras, de collares y de frontales a los judíos para que no la olvidaran. Pero a pesar de que aún andaban con la ley como collares, que de aquí viene la tradición que la gente todavía hasta el día de hoy usan, muchos usan ahí su cinta y su trapito que le llaman escapulario. En el tiempo antiguo, así Dios hacía con el pueblo de Israel, que le puso las leyes allí, y el primer versículo que estaba escrito era Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, para que no se inclinaran a la idolatría, ni a ídolos, ni a dioses ajenos. También le había puesto sobre las muñecas de sus manos esas mismas cajitas que tenían esos versículos, y también en la frente. Pero notamos que nunca ellos obedecieron. De este modo Dios quería controlar al hombre. Según esta forma era controlar al hombre de afuera hacia adentro. No fue muy efectiva. Dios trataba de poner una separación entre el bien y el mal, que el hombre supiera qué es lo que debe hacer. El hombre mostró que es incapaz de gobernarse a sí mismo. Eso lo ha probado el ser humano, que no puede gobernarse solo. Por eso es que siempre necesitamos a alguien que vaya adelante. Usted nota, por ejemplo, en las fábricas, talleres, en cualquier parte, siempre tiene que haber un jefe, porque todos siempre necesitan que alguien vaya adelante, que alguien dirija. ¿Por qué el ser humano no puede gobernarse a sí mismo? Por eso mismo es que Dios ha puesto pastores que guíen a la gente, que les indiquen. Y también como pastores somos responsables de lo que estamos diciendo, de lo que estamos haciendo.
de lo que le enseñamos a la gente, porque la palabra pastor significa guiador, significa consejero, instructor, doctor y maestro. De tal manera que entonces vale la pena que seamos fieles con la palabra del Señor, enseñando lo que Dios quiere, porque estamos preparando a la gente, no para que nos vean ahora, no para que estén solamente con nosotros hoy, sino que aún el propósito es de que vivan por la eternidad con el Señor Jesús. Por eso no podemos nunca ocultar la verdad y entretener a la gente simplemente con chascarrillos o cosas que no valen la pena. Tenemos que enseñarles la verdad, aunque no le guste a la gente, tenemos que hacerlo, porque ese es nuestro deber, porque estamos en representación de Dios frente a una congregación. Ese es el líder, de tal manera que la gente aprende, decíamos, cómo es el líder, de tal manera que entonces, amigo hermano, te necesita un guiador, y eso es lo que mostró el gobierno humano, que el hombre es incapaz de gobernarse solo, necesita alguien quien lo guíe. Leía en un artículo que dice que en España, cuando salió el tren eléctrico que no llevaba conductor, la gente no tenía valor de montarse, porque decían, ¿cómo es posible que va a llegar a su destino si no lleva quien lo conduzca? Y nadie se subía al tren, y pasó 8 días y el tren caminando solo, porque la gente no se subía. Y entonces lo que hicieron algunos fue poner a unos muchachos universitarios, de esto que siempre les gusta exhibirse, le dijeron, siéntate ahí adelante. Y cuando vieron al muchacho que iba sentado adelante, aunque no iba haciendo nada, la gente se subió, toda la gente se subió al tren, porque ellos querían ver que alguien fuera adelante. Eso significa realmente que necesitamos siempre un guiador, y es lo que necesita el hombre. Por eso dije, las fábricas, talleres, donde quiera, siempre hay un jefe. En la nación siempre debe haber un jefe, y en todo lugar así debe ser. Necesitamos de alguien que nos gobierne, no solo humanamente, sino también espiritualmente. Dios se comprometió a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Escribí sus leyes en tablas de carne del corazón, ya no en tablas de piedra, no en tablas de madera, sino en tablas de carne del corazón. Dice Ezequiel 36:26 y el Salmo 37:51. Dios escribió esas leyes en nuestro corazón, en tablas de carne. Y dice el Señor, les daré, en vez de un corazón de piedra, que está significando dureza, y luego les daré un corazón de carne. Está hablando de un corazón dócil y sensible delante de Dios, que es lo que el hombre necesita para poder tener esa comunión con Dios, tener un corazón sensible delante de Dios, escuchar a Dios y obedecerle a Dios. Pero no puede obedecerle si no le conoce. Debes conocer que Jesús es nuestro gran Dios y Salvador.